Muy buenas tardes, queridos amigos, amigas, inspiradores, inspirados. Bienvenidos a la página de Inspirada de la web. Y bueno, pues aquí estamos con un programa más muy interesante, ¿verdad? Es un caso, y lo digo como un caso porque bueno, hay cada personita en esta vida. Yo creo que todos hemos pasado, ¿verdad?, por ser controlados o a lo mejor controladores. A lo mejor hemos sido ambas cosas, ¿no? Y yo creo que todos tenemos algo de eso, porque muchas veces nos ponemos en el papel de querer controlar casi todo, ¿no? O querer tener siempre la razón. Este es el tema de hoy, queridos amigos inspiradores. El ser o si te controlan o eres controlador, ¿verdad? Esa es una muy buena pregunta. Y bueno, más que nada para tocar este tema es porque muchas veces es complicado tener a una persona a nuestro lado cuando todo lo quieren controlar, ¿verdad? Ya sea por amistad, por la pareja, el esposo, la esposa, el compañero, en el trabajo, en la sociedad, ¿verdad? Entonces, pues hay gente que le gusta ser controlador en todo. Y digo, muchas veces está complicado cuando las personas que están a su alrededor pues reniegan o no les gusta ser controlados. Esa es una cuestión pues un poco contradictoria cuando se trata de que estas personas que disfrazan de alguna manera su forma de ser tan controladora, la disfrazan por medio de sentirse amables, de demostrar afecto, cariño, amor, de que siempre están haciendo las cosas por una buena causa, por una buena razón o porque siempre sienten tener la razón, aunque muchas veces no lo es. Entonces, esa es una de las cuestiones que he visto de verdad casos muy fuertes donde las personas se dejan controlar tanto que dejan de ser independientes, dejan de ser una persona autónoma, dejan de ser personas que razonen por sí mismas y siempre están pues a dispensas de la persona que los controla. Esa es una cuestión bastante fea, ¿no? Porque de alguna manera la persona que se siente controlada como que deja todo en manos del controlador y cuando a veces ya se quiere zafar o se da cuenta de que está cometiendo un error o de que no está bien esa parte, bueno, pues tratan de zafarse y es muy difícil, la verdad. Y el controlador muchas veces no reconoce el estar siendo un controlador, ¿verdad? Y quiere hacer siempre las cosas a su manera, a veces con chantaje, a veces es con la manera de que se sienten tan seguros de sí mismos de que van a poder controlar situaciones o personas que empiezan hasta por el chantaje también, ¿no? Chantajeando a las personas por medio del cariño, por medio de algún secreto, a lo mejor a veces también por ese lado pueden controlar a las personas, ¿verdad? Y por lo regular siempre a todo su alrededor ese entorno lo quieren manejar. Y cuando se llegan a topar, ¿qué pasa, no? Cuando se llegan a topar con personas que no permiten ser controladas o se topan con una persona similar a él, cuando se topan con personas que también son controladoras y chocan ahí, wow, es un verdadero caos, es una verdadera pelea constante y bueno, pues imagínense las personas que los estiman a ambas personas o que están dentro del círculo de estas personas, pues es tremendamente mala la situación, ¿no? Se vuelve un entorno hasta enfermo porque estas personas pues luchan por un poder, luchan por un control, luchan por tener la razón y dañan a las relaciones a su alrededor, ya sea a la pareja, al amigo, al esposo, a la esposa, y dañan todo su entorno. Entonces vamos a tratar de observar a la gente que de repente en ese disfraz de amabilidad, en ese disfraz de hacer siempre lo correcto, de que siempre quieren sentirse que están haciendo las cosas bien o quieren demostrar que las cosas están bien, muchas veces no es así. Muchas veces las cosas no son así y bueno,
Eso es una situación tremendamente difícil de controlar también a las personas que están alrededor, controlar una situación de ese tipo, o a veces ni siquiera se dan cuenta, ¿verdad? Es un tema interesantísimo. Gracias, Ricky, como siempre, en nuestro auditorio, ¿verdad? Que nos está viendo. Y Chemita, muchas gracias por estar en este tema. De verdad, si tienes comentarios, yo siempre los espero y bueno, dar algún mensaje extra, dependiendo las dudas que tenga la persona o alguna situación que hayan pasado y que nos quieran mandar su ejemplo, de verdad, bienvenido. Este tema se trata, y todos los temas, de reflexionarlos, de ver la manera de vivir mejor, de sacar las cosas que tenemos mal, de alguna manera, a veces sin darnos cuenta, ¿verdad? A veces, habemos mamás, sí, claro, también las mamás de repente queremos controlar a nuestros hijos de una manera tremendamente egoísta o tremendamente que no está nada bien. Y bueno, ahí también empiezan las situaciones difíciles con la familia, con los hijos, ¿verdad? Principalmente. O los papás que de alguna manera están viviendo una situación de que alguien es más controlador que el otro y muchas veces la situación se sale de las manos y los hijos a veces ya no saben ni a quién de los dos hacerle caso, entonces se ponen en un caos tremendo de familia y eso es lo que queremos evitar. Vamos a tratar de ir descubriendo en qué momento tenemos que ceder, si somos los controladores, en qué momento podemos nosotros también de alguna manera no dejarnos controlar tanto hasta el límite de que ya no pensemos por nosotros mismos, ¿no? De que estemos en una situación de que nos controlan tanto que perdemos totalmente nuestro propio sentir, nuestra propia autonomía y bueno, dependemos de los demás o de la persona que nos controla. Eso no lo vamos a permitir. Todos tenemos un cerebro, una inteligencia, una capacidad para pensar por nosotros mismos y actuar conforme a lo que nosotros también pensamos y sentimos. Entonces, las personas también cuando son muy controladoras, estas personas son inseguras, de verdad. Son personas inseguras cuando tratan de ir más allá del control, cuando quieren dominar a las personas que tienen a su alrededor, y las personas más cercanas hacen daño, de verdad. Esas personas que quieren controlar la vida de la persona que supuestamente quieren, que ya sea un familiar, una amistad o el entorno del trabajo, o que quieren ser admirados también de alguna manera. Al sentirse admirados ellos sienten que ya tienen el control, ¿verdad? O que tienen todo bajo su control. Y esto es tremendamente feo porque se vuelve una situación de las personas que vemos alrededor y vemos que las cosas no están funcionando bien en cualquier ámbito. Bueno, pues vamos a rechazar, vamos a molestar, vamos a sentirnos hasta agredidos de alguna manera cuando sentimos ese control, ¿verdad? O esa falta de empatía con las personas que quieren controlarlo todo. Esa es la palabra, que de alguna manera ya no empatizamos con las personas que creemos que están mal, que lo que están diciendo y haciendo no es lo correcto, o que quieren dominar, ¿no? Entonces la dominación también es una forma de control, el tratar de dominar ya sea a la pareja, o ya sea al amigo, ya sea a las personas que trabajan a nuestro alrededor, a las personas que tenemos a nuestro lado, pues es una falta de respeto también, una falta de respeto porque tenemos que sentir que todos podemos opinar. En este sentido, no podemos ser siempre una persona dominante. La persona dominante es porque pierde, de hecho, el control y va más allá de de querer controlar, va al dominio, ¿no? Va a tratar de dominar a las personas que están a su alrededor, queriendo tener siempre la razón, y esa parte es hasta peligrosa, créanmelo. Llega a ser peligrosa porque, bueno, no se vale que de alguna manera estemos tratando de evadir responsabilidades, a veces hasta echándoles culpa a los demás de que ellos son los que están mal, de que ellos son los que están haciendo algún daño, ¿no? Y esa parte se vuelve tremendamente peligrosa, peligrosa para la gente que se deja dominar o la gente que se deja
de alguna manera influenciar también por esas personas que tienen ese poder, porque se crea un poder, esa gente dominante, se crea un poder extremo, se puede decir que es extremo, porque sabe en qué momento está controlando a aquella persona, al grado de que de verdad, hay gente que se ha echado culpas que no tienen, se han echado la soga al cuello por otras personas o meten la mano al fuego por esas personas, siendo que de verdad esta persona la manejó de una manera tremendamente injusta, porque sabiendo a veces la verdad, estas personas que controlan tanto, pues se lo callan, ¿no? Y al contrario, tratan de amolar, de fregar a la otra persona bajo su dominio y su control y llegan a hacer cosas tremendamente fuertes, tremendamente peligrosas. El chantaje es algo con lo que ellos dominan porque saben de qué manera pueden chantajear a ciertas personas y bajo ese chantaje, bueno, pues se sienten poderosos y en lugar de hacer un bien, pues siempre van haciendo un mal, ¿no? Y eso es lo que más que quiero explicarles, porque hay que estar muy atentos a estas personas que de alguna manera son controladores, ¿no? Vamos a tener mucho cuidado con estas personas que de repente con engaños, con chantaje, con palabras bonitas, que de repente son muy, se puede decir, tienen mucha labia, ¿no? Tienen mucha facilidad de palabra para poder dominar a las personas. Y esto se vuelve tremendamente egoísta. Es una persona que ya no piensa que le está haciendo un daño a los demás o que a la persona que tiene a su lado, que confían en ellas y terminan dominándolos, terminan haciendo de ellos un títere, así tal cual les mandé la imagen, de haciendo un títere de estas personas que están siendo dominadas por las personas controladoras. Entonces, imagínense lo tremendamente fuerte, lo tremendamente peligroso, sí, peligroso que llegamos a tener miedo a veces de esas personas, a veces no sabemos cómo zafarnos de esas personas o cómo hacer que entiendan que lo que están haciendo está mal. Ellos siempre van a tratar de ser los inteligentes, los sabios, los que todo lo saben, ¿verdad? Pero no es así. Simplemente están tratando de dominar, están tratando de chantajear y de hacer daño. Vamos a tratar este tema también de peligro porque la persona que, como les comenté en los mensajes, esa persona que ya tiene sus títeres muy bien organizados, y digo, en la sociedad se ve muy fuerte esto. En la sociedad hay personas que agarran puestos tremendamente, pues que sí pueden con poder para poder dominar a las personas, ¿no? Que tienen ese poder, esa autoridad con las que ellos quieren dominar a la gente. Hemos visto sectas, ¿verdad? Hemos visto esas sectas donde tienen tanta capacidad esas personas que llegan a tener tanto seguidor, que de verdad digo a veces, ¿cómo es posible que tantas personas caigan en esas redes de personas que están siendo de alguna manera dominándoles el cerebro y hacen ese tipo de sectas, empiezan como una organización tranquila, decente, hasta religiosa? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con esa gente, verdad? Que la vemos detrás de un disfraz de sacerdote, de monja, de funcionario público, de personas que se sienten con la capacidad y con el poder para hacer de la gente títeres. Esa es la palabra. Los vuelve unos títeres sin conciencia, sin inteligencia y que solamente están a las órdenes de estas personas. Tan dominante llega a ser una persona controladora que ustedes han visto cómo hasta en las redes sociales se llega a ver este tipo de gente que cita personas, las convoca a ciertas partes y lugares y donde empiezan a hacer de ellas un lavado de cerebro casi para que sean dominadas por ellos. Porque digo, no entiendo cómo hay personas que se dejan dominar tanto que llegan a ser
las tonterías que se les pide, las cosas de cortarte, de suicidarte, de hacerte daño a ti mismo o hacerle daño a los demás, ¿verdad? Entonces, no solamente hay un control bajo un hogar, bajo una sociedad, bajo el trabajo, bajo la amistad, también en los grandes países donde la gente que menos pensamos que nos puede dominar, llegamos a ser dominados, llegamos a ser como borreguitos, ¿verdad? Entonces ahí vamos todos como borregos, como en un dominio total del cerebro y vamos obedeciendo cosas que a veces ni siquiera estamos de acuerdo con esas situaciones. Y eso es tremendamente preocupante, de verdad. Entonces, para mí este tema lo toqué más que nada por ese punto que quería llegar hasta esto, porque hemos visto, y más yo que me la paso en redes sociales, que me la paso también viendo cosas extraordinarias, buenas, claro que sí, pero las malas muchas veces se quedan así en el olvido, ¿no? Porque si una persona te trata de dominar en el sentido del chantaje emocional, que es lo que más utilizan estas personas, el chantaje emocional es porque eres débil, muchas veces de tus sentimientos, muchas veces de tu religión, muchas veces por la amistad, por el amor, por el cariño, por el respeto que a veces se le tiene a las personas, llegamos a hacer lo que se les da la gana a ellos, ¿no? Por eso hay también tantas mujeres tan sumisas que de repente tienen el dominador en casa, el controlador en casa y muchas veces no se dan cuenta de hasta qué grado están siendo dominadas por esas personas. Y por supuesto también hay mujeres que saben muy bien por dónde llegarle a la pareja, al novio, al esposo, al amante, a quien sea, y también llegan a tener esa parte de peligro, ¿verdad? Porque llegan hasta ser unas personas celosas porque no permiten que otras personas tengan más capacidad que ellos, otras personas traten de ganarles el puesto de controlador. Fíjense nada más, ¿no? Entonces vamos a procurar tener esa capacidad mental, la capacidad mental, inteligencia, para descubrir en qué momento estamos siendo controlados por alguien, haciendo cosas que no nos gustan, haciendo cosas que no deberíamos estar haciendo, que ni siquiera van con nuestro moral, con nuestro pensamiento, con nuestros sentimientos, con nuestra religión muchas veces, ¿verdad? Te vuelves tan fanático a veces de una religión o de algo que te puede estar trayendo el dominio de esas cosas, ¿verdad? Es como el que lee una Biblia, de verdad, yo no estoy en contra de leer la Biblia, pero se necesita mucha capacidad mental para leer la Biblia, de verdad. ¿Por qué? Porque la tomamos de diferentes formas. La tomamos a veces. Tú puedes entender un versículo de una manera y yo lo puedo entender de otra, ¿no? Para mí la religión es muy respetable, todas las religiones, pero si no sabemos interpretar un mensaje, estamos mal, estamos en un momento que al estar leyendo, ya sea un libro, ¿verdad? O en este caso puse de ejemplo la Biblia. La Biblia es muy difícil de que la podamos interpretar todos de la misma manera. Por eso hay tanta diversidad de personas que hasta por parte de la religión llega a haber cosas tremendas. Porque si todos siguieran la Biblia como con las bases que se deben de estudiar una Biblia, pues bueno, todos lo entenderíamos de la misma forma como las matemáticas, 2 más 2 son 4. Ahí universalmente serían las mismas, ¿no? Pero la Biblia tiene tantos pasajes, tantos versículos, tanta enseñanza, que muchas veces podemos interpretarlo de tantas formas que puede ser para bien o para mal. Tú si te vuelves un fanático de la Biblia, vas a llegar a querer hacer las cosas paso a paso como se ven ahí y muchas veces no se debe interpretar así tal cual. Entonces, bueno, es meterme en otra situación, ¿verdad?, de la religión, pero es lo que les trato de decir. A veces hasta los libros son muy influyentes en nuestra vida, el leer algo, hasta las noticias nos influyen, fíjense nada más.
las noticias, los canales de televisión son tan influyentes en nosotros o nos controlan tanto que es como estar viendo un programa que te dejan todos los días como la novela, ¿no? Que te dejan en lo más interesante y al otro día estás muy al pendiente porque estás controlado y dominado por esa novela, por ese programa o por esa serie que hoy están más de moda. Entonces siempre estamos nuestro cerebro está pensando todo el tiempo en qué pasará mañana y qué va a pasar con esta persona y cómo vamos a, nos preocupa, nos metemos tanto en la novela, en el programa, en todo este tipo de cosas que hay, que de repente ya estamos controlados sin querer, de verdad, todos pasamos por ese tipo de control. Y bueno, pues es difícil de que muchas veces nos quedemos con la duda de qué va a pasar o cómo lo voy si lo voy a afrontar de una buena manera, nos hace llorar, nos hace reír, nos hace tener mil sentimientos, son mensajes muchas veces hasta subliminales y sin darnos cuenta estamos cayendo en eso. Todo lo que tenemos en la vida es un control constante, pero hay que saber controlarnos ahora sí que a nosotros mismos para ver qué absorbemos y qué desechamos, ¿no? Que no nos domine nadie, que no tengamos esas malas influencias, si nos vamos a dejar influenciar que sean por cosas buenas y positivas, que son las que al fin y al cabo son las que tenemos que tener en cuenta y son lo que tenemos que dejarle a los demás también, a nuestros niños, ¿verdad? Que también nosotros somos su primera influencia de los niños. Nosotros somos la primer base que tienen ellos para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, si desde ahí nosotros estamos actuando de una manera mal o estamos dejándonos dominar por otras situaciones, los niños van también captando esas cosas. Y al rato ni cómo decirles, oye, pero tú por qué eres así, tú por qué haces esto. Pues ahí tienes tú el ejemplo tuyo, si lo dejas ver programas en donde ellos también no sepan ni siquiera qué tipo de programas son. Hay niños que se dejan influenciar, ya ven que ha habido niños que saben manejar una pistola. ¿Y por qué saben manejar una pistola? Pues porque lo ven en televisión o lo ven en el internet. Entonces, estas cosas son las que debemos evitar. Y cuando los niños vean este tipo de películas, series o las noticias, ¿verdad? De tantas cosas feas que diariamente, desafortunadamente, tenemos en las noticias, en la televisión. Y si los niños preguntan, hay que hablarles de la manera que ellos entiendan, dependiendo de la edad que tengan los niños, hacerles entender qué es la violencia, qué es el peligro, qué es lo bueno, qué es lo malo, cuál es lo que deben de ir siguiendo para evitar esas situaciones. Entonces, desde ahí, por favor, tengamos mucha conciencia al estar viendo un programa cuando hay niños y si vamos a dejar que la tele o los programas o las revistas o los cuentos nos dejen una influencia, que sea la mejor, que si algo nos tiene que controlar, que sea lo bueno, ¿no? Entonces, ustedes son los inspiradores de todo el planeta, de todo el universo. Nosotros nos inspiramos en las cosas buenas. Vamos a seguir inspirando a los demás, pero con cosas positivas y buenas y tener toda la precaución que se pueda, hasta el exageramiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, ay, qué exagerados, ay, que no, esto, ay, no pasa nada. Y vean, estamos viendo cosas espantosas, las personas que según son las amistades, hoy que hemos visto este tipo de secuestros desafortunadamente de jovencitos, tal vez estaban influenciados por alguien o creían tanto en la amistad de alguien y estas mismas amistades fueron las que traicionaron su confianza. Estas mismas personas fueron las que influenciaron a que les pasara estas cosas malas. A veces confiamos tanto en nuestras amistades o en las gentes que tenemos a nuestro alrededor, en los maestros, en los sacerdotes, en las personas que creemos que son buenas personas y que si les contamos nuestras vidas, si les contamos lo que hacemos, a dónde vamos, con quién convivimos, qué tenemos, tanto económico como bienes o lo que sea, esas mismas personas se pueden convertir en nuestros enemigos, en nuestras personas que nos van a hacer nuestros verdugos, ¿verdad? Entonces vamos a tener mucho cuidado, por favor, y si vamos a controlar algo,
primero empecemos por controlarnos a nosotros mismos, a controlarnos tanto mentalmente como físicamente, porque el control lo llevamos nosotros cuando queremos tener salud y bienestar. ¿Qué controlamos? Pues dominamos la forma de comer, dominamos la forma de hacer un deporte, dominamos la forma de divertirnos, dominamos la forma de distraernos, de tener algo positivo siempre en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esa es una manera de poner un granito de arena en estas reflexiones, de que lo compartamos también, ¿verdad? Porque muchas veces no somos, a veces somos egoístas y no somos tan compartidos. Vamos a compartir nuestras experiencias buenas y malas, porque eso nos ayuda mucho y son vivencias que nos ayudan a hacer las cosas de la mejor forma, ¿no? Toda la vida tiene un seguimiento, ya sea bueno o malo, y de eso aprendemos cada día. Entonces me dio mucho gusto estar con ustedes. Espero que me manden mensajes con sus dudas, con sus pensamientos, con su inspiración, que a mí me motiva muchísimo el que nos vean, el que me escuchen, el que me manden un mensaje. El martes no tuve programa de Cúrate, pero les dejé un mensajito de las novedades, de las cosas tan buenas que están saliendo. Ahí les dejé 2 aceititos que están de verdad, es una maravilla. Entonces, este martes sí les tendré un programa de Cúrate. ¿Y por qué? Porque hay cosas muy buenas que quiero compartir con ustedes y que las tomen muy en cuenta, por favor, para su salud. Ajá. Entonces, me dio mucho gusto de estar con ustedes y que sigan inspirando cada día su vida, su espacio, su forma de ser y todo lo que está a nuestro alrededor. Les agradezco muchísimo su atención. Nos vemos el siguiente jueves en Mil Maneras de Vivir. Maite Martínez, la inspirada de la web. Muchas gracias. Buenas noches.